Y libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10, en el versículo 34 en adelante, y lo vamos a leer en el glorioso nombre de Jesucristo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús, que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Usted va a ver que la palabra de Dios o la Biblia tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Entiende más o menos lo que es la Biblia? Bueno, así está. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios inmortal de los siglos que se presentaba a Israel, ¿sí?, a través de una nube, ¿sí?, a través de muchas manifestaciones, ¿sí?, gloria a Dios. Hasta se presentó como un torpe, dice la palabra de Dios, una mula, un animal de carga, ¿sí? Hasta ahí se manifestó el Señor, con un guerrero con la espada desenvainada, cuando dice que estaba Josué por tomar Jericó, y de muchas maneras Dios se presentó a Israel, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, ya entrando en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, en el nuevo legado que Dios deja, o en el nuevo pacto que hace Dios, ya no solamente con Israel nomás, ¿sí?, ya con todos los gentiles, porque nosotros que no pertenecemos a Israel, ¿sí?, estamos también en el plan de Dios. Aleluya. Hermanos, estuvimos en el comienzo de todas las cosas, pero Dios, como es un Dios justo, como es un Dios ordenado, Él vino a un pueblo que se llamó el pueblo de Israel y se llama el pueblo de Israel. Pero ahora está para toda la humanidad, está para los gentiles que somos nosotros, ¿sí?, que no llevamos esa línea mesiánica de israelitas o de judíos, pero que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A esta humanidad, a este mundo vino el Señor, ya no solamente a los suyos, sino a todo aquel que le acepte. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios se manifestó a Israel en un tiempo, pero ahora ya venía el tiempo de los gentiles, el tiempo de nosotros, el tiempo de la iglesia, hermanos. Mira hasta dónde llegó Jesús, ¿sí?, a hacer las cosas más fáciles para que podamos entenderlas. ¿Sabe que Israel, déjeme decirle esto, a Israel le costó
costó muchos años, muchos miles de años entender la ley, entender esos 10 mandamientos, ese decálogo de la ley. No lo podía llevar Israel. Era un yugo pesado quizás para ellos, ¿sí? Poder cumplir esos mandamientos, que si los analizamos no son difíciles, hermanos, de llevarlo, pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad, este cuerpo, a veces no nos deja cumplir esos mandamientos, ¿sí? Porque dice que la carne se opone a las cosas de Dios. Es verdad. Sí, yo lo he observado en el mundo y lo observo en mi vida también. Muchas veces le tengo que decir, no, hoy tengo que ir a la iglesia. Hoy tengo que glorificar a mi Padre. Amén. Para recibir las bendiciones de mi Padre. Y ahí le pongo ese freno y ya no hace lo que mi cuerpo quiere hacer, sino lo que mi alma, mi espíritu le dictan que haga. Amén. Ellos no podían cumplir ese decálogo, esos 10 mandamientos, pero Jesús dijo, a los gentiles no lo voy a complicar, no les voy a complicar la vida, podemos decir los porteños. No me compliques la vida, hermano. Hacémela sencilla. ¿Así hablan los chicos de ahora o no es así? Pastor, hábleme fácil, no me hable con palabras raras. Vosotros, ¿qué es eso? Me dijo uno. El pronombre no. Gloria a Dios. Háblemela fácil, hermano pastor. Enséñeme. Bueno, gloria a Dios, yo te voy a explicar. A ver, vení. Vamos a hablar de esta manera. Y me pongo como uno de ellos porque dice que tenemos que hacernos a veces iguales que ellos, hermano, para que ellos entiendan, ¿sí? Porque no todos tienen colegios, no todos tienen sabiduría, ¿sí? Hay mucha gente de la calle, lamentablemente, que quiere salir de la droga, quiere salir del alcohol y no fueron nunca al colegio. Y están acostumbrados a hablar lo que se habla en el mundo, lo que se habla en la calle. Y nosotros tenemos que a veces hasta ponernos a la altura de ellos, ¿sí? Sentarnos, arremangarnos un poquito y escucharlos, ¿sí? Así los manda el Señor. Dice que el apóstol Pablo, con tal de ganar un alma, se hacía de acuerdo a esa alma, a esa persona. Yo no sé si se vestiría como chino cuando iba a China a predicar, pero por ahí se ponía un sombrero chinesco, gloria a Dios. Pero yo sé que el apóstol Pablo, con el amor a las almas que él tenía, trataba de que de una o de otra manera él quería ganarlas para Cristo. Porque es la misión de la iglesia, es nuestra misión, gloria a Dios. Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo. Y ese decálogo, ahora el Señor a los gentiles les dice que Él lo reduce a 2 mandamientos, Jesús. Miren ustedes. Entonces nos damos cuenta que en Jesús está Dios, ¿sí? El Dios inmortal de los siglos, estamos diciendo, en el Antiguo Testamento creó los 10 mandamientos. Y ahora Jesús dice que Él reduce a esos 10 mandamientos en 2. El primero y principal, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Ya no están los otros 8, están ahí. Los otros 8 están sintetizados, ahí condensados en esos 2 mandamientos. Porque Dios quiere que la iglesia no camine con una dificultad de palabras difíciles, sino que lo pueda aceptar a Jesús. Que lo pueda recibir con facilidad, entendiendo las Sagradas Escrituras, sabiendo los tiempos, ¿sí? Porque tiempo y ocasión acontece a todas las cosas, hermanos. Alabado sea el Señor. Y ahí en el Nuevo Testamento, este Dios un día tuvo que pagar el precio por todos nosotros en la muerte de la cruz. Que muchos en el mundo, y este servidor en otros tiempos, celebraba la Pascua, ¿sí? Como celebraba muchas veces la Navidad, creyendo que en ese día 25 era el nacimiento de Jesús y que nacía todos los años. No, Jesús nace todos los días y muere todos los días, porque Jesús nace en tu corazón y muere por tus pecados en tu corazón y resucita. Amén. Entonces no hay un día establecido en la palabra de Dios del nacimiento o de la muerte. Esos son recordatorios para que el Hijo de Dios y la hija de Dios lo recuerde todos los días de su vida. O sea, que Jesús nace todos los días. El niñito Jesús nace todos los días en tu corazón. Así es así. Y muere todos los días para hacerte acordar que Él pagó el precio de tus pecados. Amén. Gloria a Dios. El Señor hizo las cosas fáciles para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Él sintetizó las cosas para que tú pudieras entender, gloria a Dios, que en esos 2 mandamientos estaba todo el poder divino de Dios, ¿sí? Amén. Y en el Nuevo Testamento está este libro, este tratado. ¿Se acuerda que
no sé si se acuerda el sermón que traje hace un mes atrás más o menos, que por fecha andamos, ¿sí? Que fue el primer tratado de Lucas, que es el Evangelio según Lucas. Bueno, el segundo tratado que escribe Lucas es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos leyendo, una parte de lo que estamos leyendo ahora, que es la base, el comienzo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué se dice apostólica? Porque está basada sobre los apóstoles, estos siervos de Dios, estos hombres completos del Señor, que venían a testificar del poder de Dios y a predicar a este mundo, ¿sí?, de todo lo que el Señor había hecho y hace. Alabado sea el Señor. Amén. Y dentro de este comienzo, podemos decir, de la iglesia, porque la palabra iglesia viene del griego, que quiere decir eclesia, ¿sí? Se le cambian las letras en el castellano y se llama la palabra iglesia, que traducido quiere decir pueblo escogido de Dios, o pueblo llamado fuera o apartado para Dios. Eso es la iglesia. Usted es la iglesia. Es un pueblo apartado para Dios, ¿sí? La iglesia empezó en el día del Pentecostés. No antes. Empezó en el día del Pentecostés. Y junto con la iglesia empezó la gracia de Dios. Y ahí es donde la ley termina. Ahí, por eso digo, ahí donde los mandamientos se reducen a dos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero el Señor Jesús tenía que valerse, Dios tenía que valerse, mejor dicho, de algo. ¿Y cuál era eso que necesitaba Él? ¿Sí? De que se predicase el Evangelio. Y el Evangelio quiere decir las buenas noticias. Amén. En esta iglesia primitiva, en esta iglesia que comienza, ahí los apóstoles y los discípulos del Señor empezaron a armarse como grupo, donde se eligieron los diáconos por un lado, donde los apóstoles se dedicaron solamente a enseñar la palabra y a la oración, y los diáconos eran aquellos siervos que eran irreprensibles, hombres fieles que le servían a Dios, y ellos servían a las mesas de las viudas, sí, que había por entonces, y ahí se empezó a conformar la iglesia. Y ahí se empezó a predicar el Evangelio. Uno de los primeros evangelistas, y puedo decir que el primero, fue Felipe, uno de los diáconos, que saltó de Jerusalén a Samaria. Es como saltar de acá de Buenos Aires e irnos a predicar ahí a Brasil, para que tenga una idea, o un poquito menos en Paraguay. ¿Sí? Ahí están las distancias en el Medio Oriente, o un poquito menos, pero Samaria estaba más al norte de lo que es Israel, y ahí se animó Felipe y fue a predicar a los samaritanos, cosa que entre judíos y samaritanos no se juntaban, pero él entendió que este Dios no hace acepción de personas, porque estamos en la época de la gracia. Jesús le dijo: de gracia recibiste, den de gracia. Amén. Y ahí fue el primer evangelista, Felipe, a predicar la palabra del Señor. Y dice que vieron las maravillas que Dios hacía a través, porque las maravillas son de Dios, no son del hombre, ¿eh? Aleluya. Los demonios que salieron aquí en esta iglesia no fueron por obra del pastor ni por obras del hermano Javier, sino por obras del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros somos meros portadores, como usted es mero portador de la palabra de Dios y de poder del Señor. Pero hay poder en nosotros, hermanos, claro que sí. Dijo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Tremenda la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo. Y ahí está la iglesia primitiva. Y faltaba algo importante. Algo que lamentablemente nos separaba de Dios. No el amor hacia Dios. No la oración. No porque Dios no nos escuchara en nuestras súplicas, quizás, o nuestros ruegos, porque Dios es un Dios amoroso. ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. Y era algo que Dios no podía quitar del hombre, porque el hombre estaba en pecado. Y el pecado quiere decir desobediencia a la voluntad de Dios, hacer lo malo. Y sabemos lo que es lo malo, hermano, claro que sí. Los niños quizás no saben lo que es lo malo, pero nosotros que tenemos uso de razón sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Y muchos en el mundo hoy en día le llaman bueno a lo malo, y a lo bueno y a lo malo le llaman bueno. Porque es mejor, claro, lo malo seduce, lo malo te atrapa. En cambio lo bueno te advierte.
¿sí? No lo hagas, no lo toques, no lo tomes, no te comprometas, aleluya, gloria a Dios, ¿se da cuenta? Amén. Es algo que no podía la iglesia perdonar, era el pecado. Pero Dios sí, hermano. Por eso entregó a su Hijo en la cruz por todos nosotros. Y Él resucitó. Por eso que nosotros estamos aquí hoy, alabado sea el Señor. Entonces, Dios facultó a estos siervos y les instruyó, sí, les trajo una enseñanza. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones o en todas las naciones, incluyendo Argentina, incluyendo Perú, Bolivia. ¿Cuántas tenemos aquí? ¿Que hay otro país que me olvido? No, estamos todos, ¿no? Si Italia no hay ningún italiano. Somos descendientes nomás. Pero bueno, acá hay tres países, miren ustedes. Argentina, Perú y Bolivia, ¿no es cierto? ¿Dónde está el italiano? Aleluya. Y si hubiera un correntino, diría, ¿y yo? Corrientes, no, Corrientes, provincia de Argentina, aleluya. Miren ustedes, dice que hagan discípulos en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y les dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús se asciende, ahí dice la palabra de Dios, que se va a los cielos y ya como hombre ellos no lo ven más. Desapareció. Pero no se vayan de Jerusalén, les dijo, porque en poco tiempo voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y ahí me serán testigos en todas las naciones y bautizarán. Y en el día del Pentecostés, unos capítulos antes, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, se levanta delante de esa multitud que los estaba injuriando, le estaba diciendo cosas feas, porque veían que ellos hablaban en lenguas, que estaban borrachos y otras cosas más. Pedro les dijo que estos que están aquí con nosotros no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo, por la promesa del profeta Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y hablarán en nuevas lenguas y verán visiones y otras cosas más, decía Joel, que en los postreros tiempos. Y ahí dijo Pedro, estos son los tiempos del profeta Joel, es la lluvia temprana, esta es la lluvia temprana que está siendo derramada sobre la iglesia primitiva, sobre nosotros, que ahora somos los cristianos. Y dice que las palabras de Pedro ya no eran del pescador sin conocimiento, de instrucción cívica, ni gramatical por entonces, ni de conocimiento, ni de sabiduría, sino que eran impulsadas por el poder del Espíritu Santo que ya estaba en Pedro. Y esas palabras dice que llegaron a lo más profundo del corazón de la gente que estaban escuchando ahí, y ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Porque se sintieron que ellos eran culpables de la crucifixión y la muerte del Señor. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Primer paso. Segundo paso, bautícense. Tercer paso, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Alabado sea el Señor. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro, ¿sí?, hace cumplir el mandamiento que escuchó del Señor. Porque él entendió a través del Espíritu que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Son títulos dados a un Dios poderoso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Padre hay muchos y cada papá tiene su nombre, ¿sí? Entonces no es nombre Padre. Hijo tampoco es nombre, porque hijos hay muchos y cada hijo tiene su nombre. Y Espíritu Santo tampoco es nombre, ¿sí? Porque es una sustancia, es un viento, es un soplo, ¿sí?, que está sobre nosotros o sobre la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es el único nombre que es sobre todo nombre? Jesús. Entonces él entendió que ese bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenía que ser en el nombre de Jesucristo. Y de ahí, hermanos, la Escritura continúa, porque este mismo Pedro llega
En esta oportunidad, y usted léalo en el capítulo 10, que es importantísimo, a un gentil. Porque se nos cuestiona a veces, los doctores de la ley te cuestionan a veces y te dicen, no, pero el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este hombre Cornelio era gentil. Claro que sí. El bautismo que Pedro le predicó, dentro de predicarle el Evangelio a Cornelio, que era gentil, gloria a Dios, era en el nombre de Jesucristo. Lo mismo que hizo con aquellos que días atrás, ¿sí?, se habían arrepentido y se compungieron de corazón en el día del Pentecostés. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro llegó en ese momento a esta ciudad marítima donde estaba este hombre que no pertenecía a Israel, sí, pero que gobernaba esa zona porque él tenía autoridad como comandante del ejército de Roma, pero era un hombre que tenía un corazón sensible hacia Dios. Miren ustedes lo que es, cómo cambia la persona el corazón. ¿Qué dominio tiene el corazón sobre las personas? Ustedes fíjense, hermanos, que la mente a nosotros nos puede llevar a muchos lugares, ¿sí? Y nos puede hacer muchas cosas que maquinamos en nuestra mente. Pero lo malo, o sea, la raíz mala o la raíz buena sale de lo profundo del corazón del hombre, no sale del pensamiento. Está en el pensamiento, pero sale de lo profundo del corazón. El odio no sale solamente del pensamiento, está tener odio, ¿sí? Pero sale de lo profundo del corazón. Jesús dijo, todo lo que sale de la boca del hombre sale solamente de la boca, pero lo que sale de lo profundo del corazón del hombre, eso daña al hombre. Amén. Gloria a Dios. Es igual que todo lo que entra a tu vida, ¿sí? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? Que en este hombre, Cornelio, por más que estaba gobernando ese pueblo de Israel y no pertenecía al pueblo de Israel, sí, había un corazón contrito y humillado hacia Dios. Así dice la palabra del Señor. Hacía ofrendas, ayudaba a los necesitados, en otras palabras, y oraba a Dios. Y ahí le manda el Señor a Pedro para que le predique a este hombre. Y Pedro un poco que se resistió porque no pertenecía a Israel, es verdad. Él había nacido, Pedro, en las culturas hebreas, en las culturas judías, ¿sí?, que no se debían de contaminar con los gentiles. Y todavía había un poco de dureza en su corazón, si bien el Espíritu Santo ya había tomado todo su ser, ¿sí?, del apóstol Pedro. Pero el Señor le dijo en visión a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Por eso dice y ahí declara el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Todos, hermano. El más chinito, amarillo, o el más coloradito, el piel roja o el negrito, ahí azabache, podemos decir que encontramos mucho en 11, todos son hijos de Dios. Aleluya. Todos son hijos del Señor. Amén. Pero lamentablemente a veces los Blancanieves los miramos medio, ¿y este qué hace acá? No. Que en nuestro corazón esté el poder de Dios para amarlo, porque es una creación de Dios y que necesita del Señor. No es así, hermano. Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos dé gracias, hermano, para entender su palabra y que su amor y su misericordia estén en nuestras vidas siempre, para no hacer acepción de personas. Bueno, Pedro ya no las hacía, ya se acercó a Cornelio. Gloria a Dios, porque era menester que él conociera el Evangelio. Él tenía amor a Dios, él sabía de Jesús, pero no entendía muchas cosas. Como nosotros por ahí no entendemos tanto, pero venimos a la iglesia para instruirnos en la palabra del Señor. Amén. Y así fue Cornelio, ya con un corazón contrito y humillado hacia Dios y reconociendo que Él lo había puesto para que predique el Evangelio a toda criatura. Y ahí le testifica lo que hemos leído, ¿sí? Y algo peculiar, algo importante. Cuando está la presencia de Dios, hermano, desciende su poder. Y mientras Pedro dice, estaba hablando,
ahí descendió el Espíritu Santo sobre sus corazones. Ahí descendió el poder de Dios sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y como en el día del Pentecostés, lo que hemos leído, ellos, amados hermanos, hablaron en nuevas lenguas. Y ahí Pedro le dijo: ¿puede al caso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Y qué dijo después? Y mandó, él no los bautizó, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Porque él sabía que cuando se invocaba el nombre de Jesús está el perdón de los pecados. Amén. Y eso es algo importante, gloria al Señor, que debemos de hacerlo. Debemos bautizarlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es como el pasaporte que vamos a tener para aquel día, nada más. Ustedes me decían: pastor, el bautismo me ayuda a otra cosa más. No, para lo único que la palabra de Dios nos enseña es para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida el día de mañana. Que no nos encontremos con una sorpresa por no hacerle caso a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Por decir, no, y yo entiendo de esta manera, o yo entiendo de la otra. No, la palabra de Dios dice que debemos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Y dice la Escritura que los bautizamos, entramos en las aguas del bautismo y salimos nuevas criaturas. Es como que al entrar en esa agua, Dios genera algo tremendo en nuestro plano espiritual, en nuestra alma. Queda limpia, hermanos. Y para lo único que nos sirve el bautismo es para poder entrar el día de mañana en el reino de los cielos. Por eso la iglesia practica el bautismo, se practica de la época de los apóstoles hasta ahora. Amén. ¿Y quiénes deben bautizarse, pastor? Aquellos que tienen uso de razón, aquellos adultos, aquellos que cometimos pecado de una u de otra manera. Todo lo que le desagrada a Dios, todo lo que Dios no reconoce como legal, eso es pecado, vuelvo a reiterar en otras palabras. Esa carga, ¿sí?, va con nosotros y tenemos que dejarla. Y ahí somos limpios, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados son limpios. Dice que Él por ahí los clava en el madero, los clavó en el madero con Él, por ahí los echó, dice, en el fondo de la mar, ¿sí? Tómelo como usted quiera, pero salen de usted los pecados. Usted es libre. Amén. Usted es libre del pecado porque se bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué se debe invocar el nombre de Jesús? Porque el bautista o aquel que lo va a sumergir en las aguas, sea el ministro ordenado, sea el pastor que tiene la facultad para hacerlo, ¿por qué tienen que invocar el nombre de Jesús? Porque dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Si es para Cristo, mucho más fuerte el aplauso. Amén. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cornelio entendió, y no solamente él, sino toda su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús en Samaria. Solamente faltó que, como él no estaba capacitado para orar por ellos y recibieran el Espíritu Santo, vinieron los apóstoles, después impusieron las manos sobre los que fueron bautizados y dice que recibían el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En una oportunidad estaba Pablo en Efeso predicando el Evangelio y llegan por ahí unos discípulos de Juan. Aquellos discípulos de Juan era Juan el Bautista. Estamos dentro de los años, dentro del tiempo, ¿sí? Dentro de los años de la muerte y la crucifixión del Señor, ¿sí? Esos 3 años, la iglesia primitiva cuando empieza a avanzar, el apóstol Pablo ya predicando a los gentiles dentro del cristianismo, ¿sí? Estamos dentro del tiempo de esos 50 o 40 años, podemos decir, de comienzo de la iglesia. Ahí se estaba moviendo toda esta cosa, este movimiento apostólico, ¿sí? De la presencia del Señor, de Pablo predicando a los gentiles, de llevando el Evangelio. Dice que ahí aparecen en Efeso unos discípulos y Pablo le dice: ¿ustedes quiénes son? Nosotros creemos en el Señor, pero somos discípulos de Juan. Y Pablo les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Es el sello de Dios en nuestra vida. Los bautizamos y automáticamente el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Empezamos a hablar en nuevas lenguas. ¿Sí? Así hace Dios, es automático. Usted se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Y si no lo recibe, tiene que buscarlo. Amén. Porque algunos tienen temor. Llegan hasta el bautismo, pero después tienen temor de hablar en lenguas. Tienen temor de recibir el Espíritu Santo y no lo reciben. Bueno, tienen que recibirlo después. Y el Espíritu Santo lo va a llenar. Y usted va a hablar en otras lenguas, como dice la Sagrada Escritura. Estas cosas se cumplen porque la palabra de Dios es de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo le dijo, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Claro, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que iba a venir, que era Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y Pablo no los bautizó tampoco, los mandó a bautizar y dice que después recibieron el Espíritu Santo. Bautismo en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Y por ahí el mismo Pablo, el perseguidor de la iglesia, aquel hombre que era temido en todo Israel porque tenía celo de la ley y no se daba cuenta que ya estaba la gracia. Tuvo que tener ese encuentro con el Señor. Tremendo encuentro con Dios. Esa poderosa luz que lo tira al suelo a Pablo y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le habla con esa voz audible que solamente los hijos de Dios, aquellos que son tocados por el poder de Dios, podemos escuchar. ¿Cuántas veces nos habló el Señor, hermano? ¿Cuántas veces te habló, hermana? Y a veces no le escuchamos, pero Dios nos habla con una voz audible y nos dice las cosas como tienen que ser. Gloria a Dios. Ahí le dijo, Saulo, Saulo, porque así se llamaba. Después cambia el nombre a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice. Tanto te dar patadas o coces sobre el aguijón. ¿No te duele de patearme tanto, Pablo? En otras palabras. Señor, ¿quién eres tú para que crea? Y el poder de Dios le pone una señal a Pablo. Dice que lo deja ciego. Ahí lo llevan a Damasco. Ya no lo sigue más, ya no lo persigue más a Jesús. Ahí hay un cambio fundamental en el apóstol Pablo. Es llevado, porque no podía ver él, por un tal Ananías, ¿sí? Y lo presentan. Y todos tenían temor porque este era el perseguidor de la iglesia. Pero no. Tenía que pasar por esa prueba. Entonces Ananías le dice, Saulo, Saulo, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Lavas tus pecados invocando su nombre. Quiere decir que Pablo también, el apóstol Pablo, tuvo que pasar por las aguas del bautismo, invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Y el mismo Pablo, dentro de una de las defensas que tuvo, porque el apóstol Pablo fue condenado a muerte, de las dos defensas grandes que tuvo el apóstol Pablo, en una de ellas dijo y contó su conversión. ¿Cómo fue? Y me dijeron, Saulo, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos amados, es necesario creer a Dios más que a los hombres. Dios nos va a bendecir en grande manera si hacemos su voluntad. ¿Sí? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mire, pastor, está bien, yo hay cosas que no entiendo, pero voy a hacerle caso. Quizás no por lo que lo predicó usted, lo entendí o no lo entendí. Lo voy a hacer caso porque lo dice la Biblia. Y yo me voy a poner gozoso, porque no me importa que usted no me entienda. El asunto es que entienda la palabra de Dios. Porque yo como hombre me puedo equivocar, es verdad. Pero la que no se va a equivocar es la palabra del Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se remienta. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y es necesario, hermano, que debemos bautizarlo en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y usted va a decir, pero a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer lo otro. Hermano, usted quédese tranquilo, usted bautícese en el nombre de Jesús, el Señor va a tomar dominio de su vida. Usted piense que va a entrar en la agua del bautismo y va a salir una nueva criatura. Jesús dijo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Va a haber un renuevo en su vida, va a haber un cambio. Y si después cae en el pecado de vuelta, abogado tenemos.
¿A usted le parece que si se bautiza y después le falta a Dios, por cualquier cosa va a quedar desechado por el Señor? No. Al contrario, yo creo que lo vamos a amar mucho más porque nos vamos a sentir sucios de haber pisoteado el nombre del Señor. Porque Dios nos va a facultar. Y dice, hijitos míos, dijo el apóstol Juan, si alguno pecó, no habla del mundo, habla de los hijos de Dios. Abogado tenemos con Jesucristo. Dios es el que aboga por nosotros. Dios es nuestro abogado. ¿Y sabe por qué, hermano, todavía es abogado? Porque no se cumplió el tiempo de la profecía. Porque ahora es abogado. Pero aquel día va a ser juez. Y ahí cambian las cosas, ¿eh? Los fueros no son los mismos. Uno te defiende, el otro te condena, te acusa y te condena. Es preferible que te defienda el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo ahora. Que tú puedas cumplir las Sagradas Escrituras, ¿sí? No por lo que yo te haya podido, si lo entendiste bien y si no, bueno, por lo que dice la palabra de Dios. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y ahí nomás guarda esa salvación y sírvele a Dios. Amén. ¿Puede acaso, dijo el apóstol Pedro, impedir el agua para que sean bautizados estos, igual que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Usted sabe que para nosotros esa promesa? Hace 23 años fue para mi vida. Hace otro tanto, 17 años para el hermano Javier. 17 años para la hermana Carmen. Hermano Alexis, ¿cuánto fue esa promesa? 5 añitos, jovencito, aleluya. Walter, 5 también. Y no le pregunto a ninguno más porque, bueno, ahí está la promesa de Dios. Y ahí la llevamos. ¿Y qué ve distinto de usted a nosotros, hermano? ¿No somos iguales que usted? Claro que sí, somos. ¡Tóqueme! No soy Superman ni un ser extraterrestre. Soy un hombre como usted. Y si fuera mujer le diría, soy una mujer como usted. La única diferencia que Dios cambió nuestra vida, que Dios cambió nuestro corazón, que un día se lo abrimos el corazón a Dios y que Dios tomó dominio de este corazón y nos empezó a facultar con poder, con decisión, con templanza. Cambió nuestro corazón, que esa es la intención del Señor, cambiar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso es necesario bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Por supuesto que hoy usted, si quiere bautizarse, las aguas están listas. No vamos a impedir el agua y ropa tenemos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos. Las aguas están preparadas, gloria a Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer la obra en nuestras vidas. Créalo, no es difícil. El bautismo es para perdón de pecados. Nada más que para eso le va a servir. No piense que es un trámite difícil de hacerlo. Si usted lo hace, Dios va a estar con usted. Amén. ¿Puede acaso impedir el agua para que se bauticen estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Amén. Para el perdón de sus pecados. Y de ahí, hermanos, comienza la vida cristiana. Comienza una vida de bendición, una vida de cambio. Más allá de las luchas y de las pruebas que van a venir, pero ahora ya las vamos a enfrentar de otra manera. Ahora ya le vamos a decir al Señor, Señor, ahora soy tu hijo legítimo. Ahora ya no soy más parte de la creación propiamente dicha. Ahora ya pasé de la creación a ser tu hijo, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Y Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. No lo hace. Así que si nos hacía caso nuestro Dios, o si nos escuchaba nuestro Dios cuando estábamos en nuestros pecados, ¿cuánto más si oramos y glorificamos su nombre, estando limpios por la sangre de aquel que la derramó en la cruz del Calvario?